Ok, sí, ya está. Ya estamos en línea. Pues hermanos, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy, con nuestro tema acerca de la oración y hoy voy a comenzar yo. Estamos en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, ¿verdad? Que así conocemos. Y voy a tomar, hermanos, desde el versículo 11 y voy hasta el 16. Vamos a leer y dice así la palabra del Señor. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y bueno, hermanos, vamos a retomar un poquito de esto. Jesús comienza aquí, ¿verdad? A hablar ya específicamente, entra de lleno a pedir por sus discípulos. Jesús está orando en esta parte por esos 11 que están con él. Sabemos que uno, y aquí Jesús lo menciona, es el hijo de perdición, pero está orando por los 11 que sí han creído fielmente, ¿verdad? Que tienen una fe real en él, aunque no son perfectos, como ya vimos, pero que van a estar en ese camino a la santificación por medio de la obra que el Padre va a seguir haciendo, porque así es como Jesús ora por ellos, ¿verdad? Y entonces vemos que Jesús en esta parte se dirige al Padre como Padre Santo, ¿verdad? Este título, hermanos, de Padre Santo, es en el único lugar en esta oración donde encontramos esta expresión, Padre Santo. Y el énfasis que Jesús da, ¿verdad?, en la santidad de Dios, va a determinar el resto del escenario de esta porción de la oración sacerdotal. Entonces Jesús se enfoca en la santidad del Padre y enfoca la santidad de los discípulos en medio de un mundo que es impío y es hostil hacia ellos. Ajá. Entonces, a través de esto, ¿qué ocurre? Que estos discípulos van a tener una relación con Dios, pero hay un vínculo muy importante y es la santidad. Necesitan santidad, ¿verdad? Porque el Padre es santo. Estos hombres, estos discípulos no eran hombres santos, ajá, pero a través de lo que Jesús está a punto de hacer en esa obra redentora de ir a la cruz, morir, resucitar, ascender al cielo, por medio del Hijo, ellos, ya Jesús hablando que así va a ser, han sido llevados a una relación de purificación con Dios santo. Entonces, la primera petición que hace Jesús es guardarlos. Es una petición por una seguridad espiritual, pero también una seguridad pues física, ¿verdad? De los discípulos. Ahora, el nombre de Dios representa todo lo que Dios es. Y ya hablamos acerca del nombre, ¿verdad? Y en este caso Jesús exalta y resalta en esta porción su santidad, porque él acaba de decir Padre Santo. Entonces Jesús pidió al Padre guardar a los discípulos de acuerdo con su carácter santo y con sus atributos. Esta petición que hace Jesús en este momento hacia los 11 discípulos o por los 11 discípulos, esta petición, hermanos, se sigue extendiendo hasta hoy en día por todos los creyentes.
Él intercede por nosotros, Él pide que nos guarde, ¿verdad? Pero de acuerdo con el carácter santo del Padre. Este guardar significa todo. Guárdalos de alejarse de las malas doctrinas, de que los venza la pereza, la pena, la tribulación, el sufrimiento. Guárdalos en la vida, guárdalos también en la muerte. De esta petición, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo aprendemos que acerca de la seguridad absoluta de un verdadero creyente. Si un creyente verdadero, uno que realmente pertenece a Cristo, quien ha sido entregado al Hijo por el Padre, por quien el Hijo de Dios intercede, no puede perderse. ¿Por qué? Porque perderse significaría la pérdida de la gloria de Cristo. Es por eso, hermanos, que decimos que la salvación no se pierde, no la podemos perder. Si ha sido de esta forma porque es alguien que el Padre ha entregado al Hijo, si somos alguien que ha sido entregado por el Padre al Hijo, no nos podemos perder porque significaría la pérdida de la gloria de Cristo. Entonces, el Señor nuevamente enfatiza de nuevo su unidad perfecta que tiene con el Padre, señalando en esta porción que el nombre del Padre también es el nombre que el Padre ha dado al Hijo, cuando Él dice que yo los he guardado en tu nombre, ¿verdad? El carácter santo de Dios se reflejaba perfectamente a través de Cristo. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así escribió Juan en su Evangelio, diciendo, ¿verdad? Que en Cristo estaba la plenitud de Dios. Representaba a Jesús todo lo que Dios era. Entonces, la protección del Padre era muy importante y sigue siendo muy importante y lo será. Es esencial para los discípulos, por lo menos les voy a dar dos razones. La primera es porque a través de esta protección se asegura su glorificación, así como la de los demás creyentes. Es decir, los cristianos están guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso lo dice Primera de Pedro 1:5. Según Romanos 8, del 29 al 30, el cuidado providencial de Dios forja una cadena irrompible que va desde la eternidad hasta la eternidad. Dice Romanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Segunda razón, la protección del Padre también asegura la unidad entre su pueblo, la unidad entre hermanos. Dice que más adelante dice, oro para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, la protección del Padre es importante para esto, para perseverar en esa unidad, para mantenerse en esa unidad. La unidad que el Señor tenía en mente es una unidad espiritual que todos los creyentes poseemos. ¿Por qué? Porque la vida, ahora que Dios nos ha dado una nueva vida y nos ha dado su Espíritu Santo, entonces tenemos vidas regeneradas y a través de eso nos está asegurando para siempre, a través de su poder y su presencia continua en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo actúa la unidad espiritual que el Señor, con la que el Señor nos ha dotado? La unidad del Espíritu Santo. Podemos decir que quizá es es invisible, es un tanto invisible y silenciosa.
se maneja de forma, pues se mueve en un ámbito espiritual, ajá, pero ha sido implantada en todos los que son seguidores de Cristo. Pero esta unidad en la vida invisible es el fundamento de la unidad visible que cruza todas las líneas organizacionales, que produce el Evangelio y un testimonio eficaz para todo el mundo que está perdido. Vean qué tremendo es esto. La unidad que Dios nos dio, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hermanos, es un poder importante, es un poder para que a través de ello nuestra vida manifieste físicamente que pertenecemos al Señor y seamos un testimonio para alcanzar a los que aún no se convierten a Cristo. El Espíritu Santo que mora en todos los creyentes produce esta unidad. Esta unidad espiritual de la vida divina produce el amor común por el Señor. Es por eso que en Hechos, cuando hablaba de la iglesia primitiva, decía que esos hermanos tenían todas las cosas en común. Y esto puede parecer muy difícil, pero por lo menos con una que tuvieran en común era suficiente, y es que todos ellos amaban al Señor. Y eso era suficiente para que unos a otros se ayudaran, para que unos a otros oraran, para que unos a otros se dieran de sus propias cosas. Al que no tenía, uno vendía y le daba. Era esa clase de unidad que era movido por el amor que tenían por Cristo, ¿verdad? Esta unidad produce el compromiso con la palabra de Dios. También esta unidad produce tener amor por el pueblo de Dios. Esta unidad también produce que el pueblo de Dios se separe del mundo, de lo impío, de lo mundano. Ajá. Entonces, durante todo el ministerio terrenal de Cristo, Cristo los guardaba. Está diciendo Jesús, yo los guardaba, yo estaba con ellos y los cuidaba mientras yo estaba aquí, ¿verdad? Los guardaba en el nombre del Padre. De hecho, los guardó tan bien que dice que ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, y ya sabemos que es Judas, ¿verdad? El Señor les había enseñado, les había dado poder, los había protegido de los ataques de las autoridades judías hostiles. Ajá. Ahorita voy a hablar un poco, hermanos, del hijo de perdición, porque cómo podemos decir, sí, perdió a uno, perdió a Judas. Ahorita vamos a ahondar un poquito en eso porque lo menciona en esta oración. Y entonces Jesús dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Aquí usa dos palabras, guardaba y guardé, pero aunque están conjugadas diferente, de por sí son palabras diferentes. Ajá. La primera guardaba es tereo y la segunda es guardé, pulazo. Tereo habla de protección por medio de la restricción y conlleva la idea de preservar o vigilar algo. Ajá. Se usa a menudo en el Evangelio de Juan para referirse a guardar las palabras de Dios o guardar los mandamientos de Dios. Ajá. La segunda palabra, que es pulazo, se refiere a protección de los peligros externos. Es un acto de salvaguardar. Por ejemplo, Lucas la usa en 11:21 cuando habla del hombre fuerte que guarda su casa. Es una palabra diferente. Entonces, en conjunto, estas palabras dan una descripción de la liberación completa de todos los peligros y de la seguridad eterna que tenemos en el Señor. El Hijo le pide al Padre que asegure, que guarde bien a sus discípulos, sabiendo que esta es la voluntad del Padre. Es decir, no solo Jesús deseaba que fuéramos guardados y cuidados, sino, ¿por qué? Porque
Jesús se sometía a la voluntad del Padre, sino él pide esto porque él sabe que el Padre también es su voluntad, guardar y cuidar a los que quedan en este mundo, ¿verdad? Entonces, el Hijo que tiene esta cualidad de ser omnisciente, ¿verdad? Él siempre oraba de acuerdo a la perfecta voluntad del Padre. Entonces, esta tarea de asegurar a su pueblo de que estuviera seguro en este mundo donde iba a ser hostil este mundo contra ellos, es la obra de toda la deidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Juan 5, del 17 al 19, dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14, Pablo escribe, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y podemos ver en estos versículos esa obra de tres, ¿verdad? De nuestro Dios trino, ese misterio poderoso y hermoso que solamente el Espíritu lo puede revelar. Y vemos que es la obra del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús habla de la pérdida de Judas, porque dice sin hijo de él, hijo de perdición, no se debió a que Jesús no lo hubiera guardado, que ay, él se le escapó, o ay, se equivocó, o ahí falló algo, ¿no? O falló Dios. No significa eso. Todo el tiempo, desde que él lo llama, Jesús supo que era un discípulo falso. Qué tremendo. Él lo supo, pero Jesús amó a todos. Pero Jesús vino a este mundo porque él amó al mundo. Pero eso no quitaba que él sabía lo que había en el corazón de Judas. Él lo sabía. La apostasía de Judas estuvo muy lejos de tomar por sorpresa a Jesús. Esto ocurrió y lo especifica, ¿verdad? Esto ocurrió para que la escritura se cumpliese. Y esto de que la escritura se cumpliese, podemos decir, bueno, pues ya si Dios sabía que a él lo hizo nacer para ser un traidor, no, porque qué clase de Dios sería, ¿verdad? Judas personalmente es responsable por sus acciones, a pesar de que dice que la escritura se iba a cumplir, de que alguien, un hijo de perdición, lo iba a entregar. Judas se puso y dijo, yo quiero ser, y él es responsable por sus acciones. ¿No es algo que tomara a Jesús por sorpresa? Claro que no. Jesús lo supo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, fue Jesús quien le dijo a Judas, ya sé que eres tú, ya sé lo que hiciste, ya sé lo que piensas hacer, y lo vemos a lo largo de estos capítulos de Juan, y es cuando le dice, ve y haz lo que tengas que hacer. Él lo manda, y salió Judas y fue a hacer lo que tenía que hacer. La referencia en todo el cumplimiento de las escrituras resalta, ¿verdad? Pues el propósito soberano del plan de Dios, que a Dios nada se le escapa, a Dios nada lo toma por sorpresa, a Dios nada se le sale de control.
¿verdad? No quiere decir que Judas fuera un autómata, que él actuara por sí mismo, ¿verdad? Por una voluntad propia. Era una persona responsable, recibió lo mismo que los otros 11 discípulos, sin embargo, actuó en libertad y en libertad eligió traicionar a Jesús, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de esas malas obras de Judas, pues Dios llevó a cabo su propósito. Llevó a cabo su propósito y esto no interfirió de ninguna forma en el plan de Dios, porque Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Entonces, al final cuando Judas entrega a Jesús para ser crucificado, de todas formas, la voluntad de Dios se hizo. Ajá, no fue algo que se le escapara a Dios, se hizo la voluntad de Dios. Entonces, las escrituras proféticas, todo lo que nos habla Isaías, Malaquías, todos los profetas que son cumplidas en Jesús, eran mucho más amplias, mucho más específicas que aquellas que hablaban de Judas, porque sí es cierto que hay una profecía que hablaba acerca de Judas, ¿verdad? El Antiguo Testamento predijo que Cristo sería descendiente de Abraham, se cumplió, de la tribu de Judá, se cumplió, de la familia de Isaí, del linaje de David, cumplió, que nacería en Belén, se cumplió, que tendría un precursor, que era Juan el Bautista, se cumplió, que comenzaría su ministerio en Galilea, lo decía Isaías 9:1, se cumplió, que el Espíritu lo ungiría, en Isaías 11:2, se cumplió, que tendría un ministerio de milagros, Isaías 35, del 5 al 6, se cumplió, que llevaría sanidad y vida a su pueblo, lo decía Isaías 61 del 1 al 2, se cumplió. Al final de su ministerio entraría a Jerusalén en un asno. O sea, fíjense todo lo específico que eran las profecías acerca de Jesús. Zacas 9:9 habló de eso, se cumplió. Y luego, habiendo sido rechazado por los líderes judíos, también se cumplió, y eso lo decías en el Salmo 118:22. Lo acusarían falsamente, lo decía Isaías 57, se cumplió. Lo harían subir, igual Isaías 53, se cumplió. Lo crucificarían con ladrones, se cumplió. Dían su ropa, Salmos 22:18, se cumplió. Perforarían su costado, Zacarías 12:10, donde dice, y mirarían, ¿verdad?, al que traspasaron. Se cumplió. Que sepultarían su cuerpo, hermanos, en la tumba de un rico. Se cumplió. Todo esto ocurrió tal como se había predicho en el Antiguo Testamento. Entonces, Judas no se habla mucho, solo se dice que alguien haría a Jesús, alguien que iba a ser muy cercano al Señor. Y entonces Judas cayó porque nunca fue un verdadero discípulo de Cristo. Y esto es bien triste porque vemos a Judas cerca de Jesús, vemos a dejándolo todo también para estar 24/7 cerca de Jesús, pero a pesar de eso, él no era un verdadero discípulo y creyendo que podía engañar a Dios, al Hijo de Dios, Cristo lo sabía. Cristo lo sabía. Entonces, Cristo, confiado en el cuidado protector del Padre por los discípulos, contempla su regreso al Padre y le dice, yo voy a ti. Yo pronto voy a ti. Y dice, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, por tercera vez en esa noche, Jesús vuelve a hablar de la alegría de este legado que está a punto de poner en manos de esos 11 hombres. La alegría, hermanos, no una carga. Dice, para que tengan mi gozo cumplido
en sí mismos. Es decir, que ellos tomen este legado porque yo doy mi vida con alegría. Yo veo el gozo por delante. Yo voy a la cruz gozoso y yo quiero que ellos lo reciban con ese mismo gozo. Jesús no estaba dando una carga, Jesús estaba dejando algo muy difícil de llevar, un castigo para ellos. Jesús estaba entregando un legado de gozo. Entonces, entender la protección del Padre, esa intercesión de Cristo, produciría gozo en el corazón de los discípulos. Y entender, hermanos, la protección del Padre y la intercesión de Cristo debe producir gozo en nuestros corazones. Tú y yo somos discípulos si hemos decidido seguir a Jesús. Esto, hermanos, debió haber sido una experiencia maravillosa de oír para los discípulos cuando ellos escucharon esto, ¿verdad? Escuchar a Jesús diciéndole al Padre, ¿verdad? De alguna forma garantizar esa protección, esa gloria eterna y quitar todo temor en ellos para que ellos no pensaran que iban a fracasar, para que ellos no pensaran que iban a sufrir, que iba a ser muy difícil. Esto debió haber sido muy impresionante para los discípulos. Entonces, dice Jesús, hablo esto en el mundo. Dice Jesús, estoy aún en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El uso de este adjetivo de mi gozo, indica que no se trataba de cualquier clase de gozo, cualquier clase de alegría o de felicidad. Era su gozo, el gozo de Cristo, aquel gozo cuya base era Él y que Él había experimentado. Hebreos 12:2, vamos rápidamente, hermanos, a Hebreos 12:2. Y ahí nos habla esto. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, menospreció el sufrimiento y se sentó a la diestra de Dios. Y esto de menospreciar no quiere decir que no sufrió, sí sufrió, pero él dijo, es nada el sufrimiento comparado con el gozo, comparado con el gozo que me espera y que le espera a aquellos, ¿verdad? Por los que yo voy a hacer esto. Eso es lo que está diciendo Jesús, es esta clase de gozo, no es ese gozo proveniente de una felicidad momentánea, sino de saber que el Padre estaba complacido con su obediencia perfecta. Los discípulos compartirían ese gozo al experimentar la vida eterna que Jesús hizo posible solamente a través de su muerte. Todos los creyentes de todas las generaciones después de estos 11 discípulos hemos de compartir la misma clase de gozo. Ajá. Entonces, cuando Jesús habla, ¿verdad? Había hablado solamente la verdad divina, Jesús les había dado la palabra de Dios que el mundo rechazó, no todos la aceptaron. Dios había hablado en el pasado mediante profetas, pero ahora Él había hablado y sigue hablando a través de su Hijo. Y lo dice Hebreos 1 del 1 al 2. Ajá. Y entonces, así como en el pasado el mundo había rechazado el mensaje de Dios por medio de los profetas, pues no nos sorprenda que el mundo también rechazaría el mensaje dado por el Hijo. Juan escribió lo siguiente en Juan 1:11, que a los suyos vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ajá. Entonces, a diferencia del mundo que rechazó el mensaje de Cristo, los discípulos habían recibido
y habían creído en su palabra. Y por esa razón el mundo también los aborrecería, tal como aborreció a Jesús. Pero esto no era una causa de dolor, no era una causa de sufrimiento, era una causa de que el gozo de Cristo fuera cumplido en ellos. El sufrimiento y el rechazo de este mundo, hermanos, no es una causa de dolor, no es una causa de sufrimiento, es una causa para que el gozo de Cristo sea cumplido en nosotros. Entonces, a pesar de que no eran parte de este mundo, porque Jesús ya los había apartado, dijo, no, no son de este mundo, aunque están aquí, le dice al Padre, no te pido que los quites, no los quites, te ruego que no los quites, ¿verdad? Entonces, la promesa de Jesús a ellos no fue quitarlos del mundo, sino que fueran triunfadores sobre el mundo con Cristo. Solamente es con Él. Con Él podemos vencer este mundo, así como Él lo venció. Sin Él, no podemos. No podemos vencer a este mundo, ¿verdad? Los verdaderos creyentes de hoy, así como los discípulos, estamos en el mundo, pero no somos parte de su sistema maligno. Entonces, aunque no pide sacarlos del mundo en esta oración, pero Jesús dice que mientras vivan en este mundo, ruega para que el Padre los guarde del mal. Estamos en este mundo, hermanos, y Cristo sigue orando, intercediendo por nosotros, pidiéndole al Padre que nos guarde del mal. Y esto es una petición tremenda, porque esto quiere decir que no hay nada que Satanás, que es el príncipe de este mundo, pueda hacer contra nosotros. No hay nada, porque estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra vida. Entonces, Satanás, claro que va a tener muchos intentos, lo intentó hacer con Job, ¿verdad? Lo vemos antes. Ha intentado destruir a Pedro, le pidió a Pedro, a Jesús, le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte, pero sin embargo no va a caer ninguno que esté en las manos del Señor, porque el Señor mismo intercede por nosotros. Hermanos, no me da tiempo de concluir esta parte, yo lo dejamos para el siguiente. Y voy a ceder en este momento la palabra a mi hermano Jorge. Adelante, pastor. Bueno, pues así es como se va dando la enseñanza y a cada uno nos queda reflexionar sobre lo que para nosotros significa cada punto del tema dado por Yazaret, pero inspirado directamente por el Señor a través del Espíritu. Nuestra relación con el Padre a través del Hijo y el Espíritu, pues es fundamental y extraordinaria. Yo voy a regresar al Antiguo Testamento y seguir el estudio. Ya estamos casi en la parte final del libro de Nehemías. Yo oro y espero que este libro de Nehemías, al igual que el de Esdras, que no lo vimos, pero estamos viendo la influencia de Esdras ya en los últimos capítulos de Nehemías, pues nos vaya dando una formación que nos permita pues vivir la vida del reino. Indudablemente que pues la Biblia va poniendo orden y pues las verdades reveladas hasta el momento que vivió Nehemías pues fueron unas, y las reveladas hasta nuestra época pues han sido ampliadas
por la obra de Cristo. Y el calendario de Dios pues se va moviendo, pero la Biblia sigue siendo una unidad y sigue dándonos enseñanza. Estamos en el capítulo 10, versículo 32. Nehemías 10, versículo 32. Estuve repasando a través de la grabación, pues el sentir de la enseñanza hasta ahí me sigue conmoviendo, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo nos pone, que respetemos el corazón de Dios, que ha dado su ley, y que la ley que Dios da, pues es la sabiduría para vivir este mundo. Ciertamente ya en Cristo lo vivimos con victoria, pero igual el enemigo sigue, ahí está presente, tanto en el caso de Nehemías como en el caso de el Evangelio de Juan, sigue mencionando pues ese que busca confundir y arrastrar al error, ¿verdad? Y pues a no tomar las decisiones adecuadas. Yo he reflexionado y creo que seguir estudiando Nehemías y poniendo atención nos va a llevar a tomar buenas decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pues tomamos el versículo 32, amén. Dice así: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Y pues esto no fue una ocurrencia, esto venía de la ley de Dios que había dictado en Éxodo 30, versículo 11. Vamos a Éxodo 30, versículo 11. En la parte que se llama el dinero del rescate. Dice así, eh, em, esta parte, Éxodo 30 del 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, o sea, una especie de censo, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona en dinero. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto está basado en que había también un mandato de no contar al pueblo. El Señor lo tenía prohibido, pero aquí lo permite, y lo permite poniendo pues algo a través del cual estaba permitido contar. Y eso es que cada uno dé a Jehová el rescate de su persona. Si uno lo piensa y lo piensa, pues llega a algunas conclusiones. Gracias a Dios que pues nos ha dado Cristo, que dio el rescate por nosotros. Pero aquí este dinero del rescate pues simbolizaba la obra de Cristo y en el Antiguo Testamento. Entonces dice versículo 13, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Ciclo era una moneda, un precio. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Aquí viene algo importante. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Muy importante el versículo 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo que tienen que dar cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas.
Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Vean que es una forma, pues, básica, primaria de la expiación. Nunca el Señor dejó suelto este asunto de la expiación. Desde que le dio la ley a Moisés, todo está acompañado de que pues Él es santo y nosotros somos pecadores. Y que tiene que haber una manera en la cual esto se evidencie, que no somos, que no tenemos esa situación de, aunque Él se muestra accesible, nuestro Dios, pero nosotros tenemos que verlo con respeto. Y aquí pues pone este asunto del dinero del rescate. Es el libro del Éxodo, escrito muchos años antes de la venida de Cristo. Y aquí Nehemías vuelve a tomar este asunto de la expiación. Dice, versículo 32 del capítulo 10 de Nehemías, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Exactamente lo que había mandado Moisés. Para el pan de la proposición, o sea, todos los temas para los que se usaba este dinero. Pues sí, el Señor decía, pues den para la casa de Dios y la casa de Dios, pues está el pan de la proposición, la ofrenda continua del holocausto, los días de reposo, las nuevas lunas, festividades, cosas santificadas, sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Vean cómo ahora pues la gracia nos cobija, ¿verdad? Pero no por eso hemos de olvidar el corazón de Dios y cómo Él trató y pues los que son de su pueblo en esta época, el Israel actual, pues siguen tratando de alguna forma de cumplir esta ley porque no conocen la gracia. Y dice otro tema, versículo 35, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Y aquí toca otro tema, el tema de las primicias, que también no fue ocurrencia de Nehemías, sino que viene de, pues vamos a verlo en Éxodo 23:14. Dice así. Son tres fiestas anuales que están englobados en este párrafo del 14 al 19. Las vamos a leer todas. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Quiere decir que 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Ese es lo que recordaba Nehemías y lo volvió a imponer. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. O sea, los primeros frutos de la siembra y luego
cuando ya se recogió todos los frutos de las labores del campo. Y luego sigue diciendo, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Qué importante es esto, ¿verdad? Aunque nosotros ahora nos presentamos a través de Cristo, pues todo el tiempo, 24/7. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y luego pues hace una recomendación, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Como vemos, Nehemías pues seguía recordándolas, interpretando la ley. Dice, versículo 35, cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias. Ya vimos de dónde vienen las primicias. Versículo 36, los primogénitos de nuestros hijos, de nuestro ganado, como está escrito en la ley, traeremos los primogénitos de nuestras vacas, ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de Dios. Versículo 37. Traeremos también las primicias de nuestras masas, ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino, del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. El diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y aquí habla de algo más, el diezmo. Número 18-26. Número 18-26 dice, desde el 25 habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, ¿verdad? Porque los levitas no tenían terreno, no tenían tierra que les hubiera tocado la tribu de Leví, sino era pues los diezmos que recibían de las otras tribus. Dice, vosotros me presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Y así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Pues el sacrificio de Cristo hecho como una ofrenda pura y santa al Padre, a nuestro Dios, toma una relevancia impresionante, importantísima, porque aquí pues sustituían, que todavía no ocurría, no era el tiempo, por medio de ofrendas, de dones, ofrendas a Jehová, de lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y así, pues el mejor hombre que, que ha existido se ofreció como ofrenda grata al Padre a través de Cristo. Y bueno, sigue diciendo en el antiguo pacto, y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, producto del lagar. Lo comeréis en cualquier lugar vosotros, sus familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. No llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. A veces la iglesia
pues toma elementos del antiguo pacto y uno de esos elementos pues es el diezmo. Ahí lo dejo a la interpretación, ¿verdad? De cada uno. Pues esto que Nehemías estaba volviendo a instituir en el pueblo, porque se había olvidado, pero él estaba en esa reconstrucción de Jerusalén volviendo a instituir este asunto del diezmo. Y lo dice versículo 38 del capítulo 10 de Nehemías, ¿verdad? Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo. Y los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite. Allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y como corolario, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Pues ahora, en el nuevo pacto y con la enseñanza que hemos recibido, somos templo del Espíritu, cada uno de los creyentes. Por lo tanto, debemos cuidar el templo. Allá pues lo cuidaban, ¿verdad? De todas las maneras y no lo abandonaban. Dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ahora nosotros somos templo. Así es que nuestro mente y corazón evolucione de esta base, llamémosle previa a lo que vino después, y que lo interprete y que lo aplique. No somos cualquier cosa, como dijo Yazaret, no somos cualquiera. Y esta era la importancia del templo y no se abandonaba el templo, pues ahora nosotros somos el templo. Cuánto cuidado debemos tener, cuánto cuidado. Vamos al capítulo 11, los habitantes de Jerusalén. Solo leamos la introducción. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10. Vean que aquí sigue privando el concepto del diezmo. Llegaron a la conclusión que no podían estar todos viviendo en Jerusalén porque no había y de qué iban a comer y todo. Alguien tenía que trabajar los sembradíos, las tierras. Y entonces uno de cada 10, o sea, era el diezmo en los varones, en las personas, en las familias, una de cada 10 iba a estar en Jerusalén, como interpretando que la iban a consagrar, a dar. El que viviera en Jerusalén, pues vivía en la ciudad santa de Dios. Y la ciudad santa, aquí lo dice, también se habló de santidad, ¿verdad? En Juan, en la enseñanza que nos dio Yazaret y que está allí en la palabra. Y aquí pues era de esa manera que se interpretaba la santidad, pues que un representante de cada 10, uno de cada 10 iba a estar ahí. Y los otros 9, pues en las otras ciudades. Y entonces el pueblo en general bendecía a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Era además un acto voluntario, no fue por sorteo, ¿verdad? Ah, sí, fue por suertes, fue por suertes, pero también voluntario. Ahora vamos al versículo 18 y 20 del capítulo 11. Dice, todos los levitas en la santa ciudad eran 284, para que vayamos dándonos una idea de la cantidad de levitas. Y el resto de Israel, versículo 20, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades, cada uno en su heredad.
Me llamó mucho la atención y estoy siguiéndole la pista a unos levitas muy especiales. Versículo 22. El jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf. Recordemos siempre a Asaf. Asaf incluso escribió salmos y fue un gran siervo de Dios, de gran nivel, dice, y todos ellos cantores, cantores, que cantaban sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores, para cada día. Porque el versículo 22 y 23. Bueno, pues eso es relevante. Ahora nos vamos al capítulo 12 ya, que sacerdotes y levitas. Y escogemos el versículo del 27 al 43. Dedicación del muro. Lo voy a leer, no me va a dar tiempo de comentarlo, pero sí lo voy a leer. Dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Azmaveth, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Se purificaron los sacerdotes y los levitas, purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, o sea, dos coros que iban uno por la derecha y otro por la izquierda. Aquí nada más empieza con el de la derecha para encontrarse al final. Ese era el diseño del evento solemne. Versículo 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, descendiente de este famoso Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalia, Gilalai, Maí, Natanael, Judá, y Naí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras, el que está escribiendo el sacerdote Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas. Pongan atención a las puertas, ya llevamos varias puertas al oriente. El segundo coro, ¿verdad? El que empezó por el otro lado, iba del lado opuesto, y yo en pos de él, o sea, Nehemías, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y la puerta del pescado, más puertas, y la torre de Hananel,
y la torre de Jamía hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la casa. Llegaron luego los dos coros, o sea, se encontraron, el que había empezado por un lado y por el otro. Llegaron juntos a la casa de Dios, al templo, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Masesaías, Micaías, Eloneai, Zacarías y Hananías, con trompetas, y Masasías, Semanías, Eleazar, Uzi, Jonatán, Malaquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque el Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Y me llama mucho la atención, ahorita me lo recordó el Espíritu, como en la lectura que hizo Yazaret, Cristo profetizaba que su gozo se vería reflejado en los discípulos. Y aquí también, pues termina esta sección con gozo, con el gozo. Todos gozosos, todos gozosos, se regocijaron. ¿Por qué se regocijaron? Porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Hay dos tipos de gozo, el gozo del mundo y el gozo que da Dios, que en nuestro caso Cristo. Pero no hay nada en común. El gozo que Dios da, el gozo que Cristo da es grande contentamiento, el gozo precioso, el gozo que da Dios, el mundo no lo puede quitar, no lo puede arrebatar, porque no lo ha dado el mundo. En cambio, el gozo que da el mundo, pues varía según está el mundo. Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. Vean que en todo este evento nunca Nehemías deja de mencionar a las mujeres y a los niños. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Pues se acabó el tiempo, démosle gracias a Dios con gozo, un extraordinario gozo, ¿verdad? De haber pasado por estos pasajes. Los dos tienen algo en común, la santidad y el gozo. Gracias, Señor, pues tu palabra no se contradice. Solo basta entender que fueron otros tiempos, otras épocas, pero tú eres el mismo Dios. Lo que tú pides de unos, los pediste de otros, de diferente manera, pero finalmente llegabas a sus corazones, cambiabas su, su naturaleza, los convertías en adoradores, en seguidores tuyos. Parecían gente común, pero se esforzaron y llegaron a esa santa ciudad, participaron de la construcción, y así los discípulos construyeron también en el nuevo pacto la santa ciudad, que es la iglesia, que esperan gozosa la venida de nuestro Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, no hay en nuestro corazón más que gozo y un deseo de alabarte. Si pudiéramos cantar, cantábamos, tú nos das voz, nos das las palabras para cantar, que nunca dejemos de alabarte y de cantar y de exaltar tu nombre con gozo, nunca con tristeza, nunca con amargura, siempre con gozo. Gracias por esta noche llena de gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas noches, Yazaret.
todos los Gracias. asistentes. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Gracias, Bendiciones. pastor. Buenas noches a todos, Gracias, hermanitos. Con gozo. Amén, con gozo y alegría. Amén. Bendiciones.